Para mí es una gran satisfacción estar en la Real Academia, un poco triste por recordar la figura de quien me introdujo en el mundo de la paleontología, Jorge Cibis, y también dedicar unas palabras a Enrique Villar, por quien estoy aquí también. Enrique Villar, que fue un muy querido profesor de nuestra universidad, era un naturalista, solemos decir que es un biólogo de bata, pero era un amantísimo defensor de la naturaleza y una persona pues única también. No voy a detenerme en su currículum, pero como ya han esbozado previamente, pues estaba en la élite de la... la élite de la virología. Y en su momento, hace 6 meses, pues me llamó por teléfono, quedamos un día y me hizo una propuesta de presentar algo sobre virus y cambio climático. Yo le dije a Enrique, yo puedo hablar del cambio climático. Y dice, alguien relevante hablará de virus, ¿no? Entonces, esta era la situación. A mí me pedía que hablase de virus. Y qué mejor homenaje para Jorge y para Enrique que hablar de ciencia, hablar algo de ciencia y de un poquito de historia de la ciencia también, porque es importante. Vamos a hablar del océano, del hielo, y me vais a permitir comentar con no es un poema, pero es un texto que yo creo que resume bastante qué es lo que yo quiero decir. Cuando en lo alto del cielo aún no habían sido nombrados, el alto del cielo no había aún sido nombrado, y abajo la tierra firme no había sido mencionada por su nombre, del abismo, Apsu, su progenitor, y la tumultuosa Tiamat, la madre de todos, las aguas se mezclaron en un solo conjunto. Todavía no habían sido fijados los juncales, ni las marismas habían sido vistas, cuando los dioses aún no habían sido creados, ni su nombre había sido pronunciado, ni ningún destino había sido fijado, los dioses fueron creados dentro de ellos. Este es el inicio del poema babilónico de la creación, y en realidad es el primer texto que se reconoce en nuestra cultura, y en realidad pues habla en ese fragmento tan bonito, pues habla del origen de lo que es nuestro sistema, habla del océano, de dónde procede la Tierra, y también un poco lo que es la evolución, en definitiva, de esos sistemas, de nuestro océano, nuestro okeanos, lo que es el sistema terrestre, el sistema climático, que es en lo que me quiero centrar. Y en definitiva, lo que era Tiamat y Apsu son en buena medida lo que nosotros llamamos geosferas. Geosferas, en definitiva, 4 geosferas esencialmente que tenemos en nuestro planeta. Son la litosfera, la parte sólida, una parte líquida o congelada, que es la hidrosfera y la criosfera, la atmósfera, una biosfera, que interaccionan entre todas, definiendo lo que es el clima. El clima al que hoy en día pues hay que sumarle un nuevo elemento, que es la antroposfera, ya reconocida como geosfera de alguna manera. Pero como geólogo que soy de formación, pues hay un factor en esa interacción que normalmente no se contempla, y es el tiempo. El tiempo, algo que es absolutamente fundamental para entender lo que es nuestros sistemas y evidentemente para entender lo que puede venir. Y San Agustín decía que cuando alguien le pregunta qué es el tiempo, pues él sabía qué era, cuando nadie se lo preguntaba, pero si quiero explicarlo, si alguien me lo pide, no lo sé. Eso es lo que decía San Agustín. Pues por suerte el paleontólogo y el geólogo sí que podemos explicar el tiempo. Podemos explicarlo con los fósiles. Los fósiles y los sedimentos y cómo van apareciendo nos dan una herramienta fundamental de transcurso de tiempo y de interacción entre las distintas geosferas, todas las geosferas que comentaba anteriormente. Entonces, si queremos ver cómo evoluciona el sistema, una herramienta fundamental van a ser los fósiles que pueden ser de diferente naturaleza, y fósiles que en definitiva han seguido una pauta, por decirlo de alguna manera, que es un patrón evolutivo aplicable no solo a
a nuestra ciencia, sino prácticamente a todos los aspectos humanos, ¿no? Y definido por Carlos Darwin, ¿no? Bueno, fósiles, que pueden ser los que tienen ahí, corresponden los metazoos más primitivos de las colinas de Diacara, pero fósiles pues, de otra naturaleza, del Paleozoico, o a lo que yo me dedico, microfósiles, elementos de muy pequeña entidad, de micras o de micras, milésimas de milímetros. Bien sean plantas, bien sean animales, que en algún determinado momento, como digo, pues van a aparecer y nos van a servir como elemento fundamental para reconocer cómo ha ido evolucionando el sistema. Y en ese sentido, pues hay que hacer un pequeño homenaje también a algunas de las figuras fundamentales de nuestra geología. Es decir, para poder hacer reconstrucciones del clima, a finales del siglo XVIII hubo dos ilustres geólogos, en realidad casi los primeros que podemos llamar así, Playfair y Hutton, que enunciaron un principio que es en el presente está la clave del pasado, ¿no? Bueno, eso lo cito porque ese principio fue incorporado a lo que fue la obra fundamental de Charles Lyell, que fue el libro de cabecera de Darwin, es uno de los libros que llevó y que yo creo que de alguna manera determinó que el pensamiento de Darwin fuese como finalmente se definió en sus obras, ¿no? Y yendo un poco más adelante, y como en definitiva de lo que tenemos que hablar es de cambio climático, pues he elegido una cita de dos glaciólogos, dos especialistas que han trabajado en testigos de hielo de la Antártida, y que lo que vienen a decir es que para conocer lo que es la evolución del medio ambiente es fundamental conocer el pasado. Y en ese sentido, si conocemos bien el pasado y esa evolución, seremos capaces de anticiparnos, seremos capaces de predecir de alguna manera, es decir, aplicar un método científico en definitiva, y siempre con ese matiz de evolutivo, ¿no? Es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Entonces, bueno, siendo muy atrevido, quizás sea el momento de enunciar un nuevo principio, evidentemente es una broma, pero quizás en el pasado pueda estar la llave del futuro, o quizás el científico y particularmente el micropaleontólogo pueda tener esas claves para perfilar cómo puede llegar a ser el futuro. Y es verdad, decía que era una broma, porque si vais a textos mucho más antiguos y que de alguna manera concretan lo que es la sabiduría de nuestra civilización, pues Confucio ya dijo que hay que estudiar el pasado si alguien quiere predecir el futuro. Bueno, en definitiva, lo que os propongo es explicar brevemente cómo emplear los fósiles y cómo ir a la búsqueda de archivos que nos permitan hacer reconstrucciones del clima. Y fijaos que esta ciencia del paleoclima, pues es relativamente reciente. Ese es el primer mapa geológico mundial completo del año 1849, en el cual pues el continente está más o menos conocido, ¿no? Pero del océano no se sabe nada. En 1909, un ilustrísimo, sobre todo por el nombre, ¿no? Mohorovicic, que dio nombre a una de las discontinuidades más importantes que tenemos en nuestro planeta, pues fue el primero que comenzó a vislumbrar que en el océano pues había unas rocas distintas a las del continente, pero de las que desconocíamos prácticamente todo. Es decir, el océano es el grandísimo desconocido, es decir, es el sempiterno desconocido. En realidad, los primeros datos sobre el océano, desde el punto de vista científico, podríamos decir que fueron los del Beagle, que ya he comenzado a comentar anteriormente, en el que, castigado, como todos sabéis, pues acudió a esa expedición Darwin y hizo, a partir de ese viaje, bueno, creó lo que ha sido su obra fundamental, On the Origin of Species, pero aquí sí quiero hacer un pequeño matiz, una pequeña apología de la geología, valga el pareado, porque yo siempre digo, y quizás en la academia pues sea el lugar más oportuno, se lo digo a mis alumnos, pero yo siempre he defendido que Darwin es más geólogo que biólogo, siempre. Es decir, es más geólogo que biólogo. Esta es su primera obra, es un modelo de cómo que muestra la evolución de los arrecifes, y si Darwin no hubiera llevado la obra de Lyell y no hubiera absorbido
lo que es el tiempo y absorberlo y asimilarlo, nunca se habría quedado on the origin of species. Entonces, yo creo que, bueno, hay que tenerlo de alguna manera en cuenta. Bueno, hay muchas expediciones. Una, la comento aquí, la he elegido porque fue la expedición de Malaspina en el 1776, donde, bueno, que se financia por lo que entonces se llamaba el Círculo del Real Gabinete de Historia Natural, que fue precursora de esta academia, tengo entendida. Y luego sí que también quiero hacer un pequeño homenaje a una reflexión sobre una figura que últimamente comienza a valorarse más, que es Humboldt, y que está también muy vinculada no solo a España, sino a la academia. Humboldt fue el primer ecólogo, el primer científico que consiguió relacionar aspectos de las distintas geosferas, plasmarlos y analizarlos, ¿no? Entonces, aquí hay algunas de sus obras donde no solo prestó atención a lo que es una zonación climática en el continente, sino que fue un poco más allá. Es decir, comenzó a hacer observaciones también en el océano, hasta el punto, bueno, esta obra no es suya, esta corriente, en la que yo he tenido la suerte de trabajar bastante, que es la corriente de Chile-Perú, ahora recibe el nombre de Humboldt. Pero lo más curioso, no sé si lo conocéis, es que en 1860 la Real Academia nombra a don Alejandro de Humboldt académico corresponsal extranjero. Aquí, por su obra, la expedición de Humboldt, bueno, no se sufragó, no la pagó Carlos IV, pero sí que la apoyó bastante, hasta el punto que en su testamento, don Alejandro, como lo llamaban, pues escribe, he tenido acceso a algunos textos de la Academia Francesa. Dice, hubiera tenido el mayor sentimiento en bajar a la tumba sin ver mi nombre unido a la de científicos que forman la Real Academia de Ciencias de la Nación Española, para mí tan querida. Entonces, Humboldt, esa eminencia, pues de alguna manera se vincula y comienza a aportar datos importantes para lo que nos importa ahora. El buque y la expedición más importante a la que hay que referirse, hablando de la oceanografía, y de la geología marina también, fue la expedición del Challenger a finales del 19, y particularmente dos figuras, Murray y Thompson, que eran, bueno, geólogos, meteorólogos, pero ellos hicieron la primera expedición científica, cogieron las primeras muestras del fondo del océano, cartografiaron y comenzamos a tener algo de nociones acerca de lo que había en el fondo. Por ejemplo, se estableció un principio que entonces pues no existía, y es la identidad entre lo que existía en la columna de agua y lo que aparecía en los sedimentos. Era absolutamente lo mismo, los microfósiles a los que me voy a referir. Hasta ese momento no se conocía, y eran buques oceanográficos ya bien equipados, con laboratorios, y que permitían hacer una investigación pues absolutamente de élite. A finales del siglo XIX se disponían ya cartografías superficiales de la columna de agua de esa naturaleza. Posteriormente ya, sobre todo inyectando dinero las distintas coronas, sobre todo las coronas europeas, pues comienza a haber distintos buques oceanográficos que ya comienzan a dar datos. Quizás el más relevante, el del primer Meteor, el primer Meteor que consigue hacer la cartografía de lo que es toda la columna de agua del Atlántico, prácticamente idéntica a la que podemos obtener hoy con técnicas de satélite, solo que con un termómetro invertido y con una botella también. Pero fíjense que este era el primer mapa al que me refería anteriormente. En el año 1940, y al final de todos estos viajes, del fondo oceánico se seguía sin saber nada, muy poco, prácticamente nada. Y hoy en día, este es ya a partir de los 60, tenemos un conocimiento clarísimo. Este mapa que pongo ahora, donde se ven ya cada uno de los colores más o menos tiene que ver con una edad o con un tipo de litología, se comienza a generar en los años 60. Es una ciencia absolutamente reciente, y tiene que ver evidentemente con el desarrollo de una serie de nuevas tecnologías y de aplicaciones, de modificación de la aplicación de algunas ciencias, entre otras la paleontología, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo construir la historia del océano, de este océano? ¿Dónde buscar archivos, algunos de los archivos? Bueno, pues los archivos los buscamos en el barro. Tenemos que ir al fondo del océano, recuperar barro de una forma ordenada. Y ese barro, en definitiva, que tenían esas expedicionarias que han viajado en una de las campañas nuestras en el Atlántico Norte, pues lo que estamos recogiendo, es decir, en el fondo del océano y acumulado a lo largo de los años, de los siglos, de los milenios,
de millones de años, estamos acumulando, como decía, pequeños esqueletos de organismos que viven flotando o que han sido engullidos por otro organismo y una vez que lo expulsa, una vez que lo ha digerido, cae al fondo y constituye el sedimento. Ese sedimento de microorganismos, de microfósiles, llega a constituir en ocasiones más del 90% del total del sedimento oceánico, de manera que prácticamente todos son conchas de organismos que están vinculados a temperatura, salinidad, paleoproductividad. Es decir, podemos hacer una reconstrucción completa de ese océano. Y estos son algunos de los microfósiles. Esa historia de recuperación de los microfósiles, como digo, comienza en los años 60 con unos buques que comienzan a ser, como digo, muy sofisticados. Son buques que disponen de una torre, ese fue el primero, el Cusí, después fue el Global Challenger, y luego entramos ya en las nuevas generaciones, en los buques que son los que empleamos ahora nosotros para investigar, el Joyous Resolution, un buque norteamericano, o más reciente el Chikyu, un buque japonés que tiene unas capacidades de perforación muy superiores, o en ocasiones lo que se hace es organizar una serie de expediciones, distintos buques para perforar, por ejemplo, en el norte, en el Polo Norte. Esta es una expedición de IODP para la primera vez que se consiguió perforar en el norte. Y lo que hacemos esencialmente es ir al océano y recuperar, lanzamos una sonda y podemos trabajar hasta 8 kilómetros de columna de agua y perforar. El Joyous puede llegar aproximadamente a 3,5 kilómetros, el Chikyu puede perforar 7,5 kilómetros, recuperando la totalidad del sedimento, o prácticamente la totalidad del sedimento. Ese es el gran reto, ¿no? Estas son algunas de las fotos que tenemos a bordo. O bien, cuando no necesitamos perforar mucho, pues empleamos otros buques, el Marion Dufresne anterior, o si tenemos que ir a regiones polares, pues empleamos el Polarstern, el nuevo Meteor, no el Meteor que comentaba anteriormente, el Son es otro de los en los que trabajamos, y algunos buques españoles como el Sarmiento de Gamboa o el bien conocido Hespérides, que pues permite, de una forma no tan resolutiva recuperar material, pero suficiente en ocasiones. Y trabajamos pues en muchos puntos del océano. Estas son todas las regiones donde el Grupo de Geociencias Oceánicas de la Universidad de Salamanca pues lleva trabajando 30 años. Prácticamente hemos cubierto, pues yo diría que todo el planeta, todo el océano. Y esta es una foto de la última expedición de ODP, donde se ven pues los científicos, los técnicos y el personal de apoyo que hay en una expedición. Y lo que tratamos es de recuperar ese sedimento de una forma, con uno u otro tipo de instrumento. Recuperamos, si es Navidad, el día de Nochebuena, esa es una foto del día de Nochebuena, pues se trabaja, no se puede parar porque es muy caro, entonces, pues los técnicos se ponen el gorro, van muy felices y siguen adelante. Estas, por ejemplo, son fotos del Marion Dufresne. Esta persona que hay aquí, algunos sí que lo conocéis, es Nick Shackleton. Pues no hay premio Nobel de Geología, pero él lo habría tenido, y está trabajando pues con todos los demás. Recuperamos material, todos son laboratorios del Joyous. Este es de mi primera expedición en el año 91. Ha ido cambiando el buque, pero se hacen todo tipo de análisis a lo largo de, como decía Juan Antonio, pues al menos 2 meses, ¿no? Trabajando en 2 turnos sin parar, laboratorios perfectamente equipados, los microscopios bien atados, eso sí, porque el buque se mueve, y recuperamos pues cientos de miles de metros de sedimento que se tienen que ir estudiando. Estos son laboratorios de micropaleontología, y estas son fotos sacadas a bordo de esos esqueletos de algas que nosotros recuperamos de alguna manera, siempre y cuando el tiempo lo permita. Y pues a veces pues en situaciones pues no fáciles de trabajo, ¿no? No solo hacemos recuperación de
recuperación de sedimentos, y que en ocasiones pues, se hacen otro tipo de técnicas geofísicas, como la que tenéis aquí, que es se está haciendo es un helicóptero del Polarstern, y lo que estamos haciendo es un mapa gravimétrico de la Antártida. Como decía, si hay Nochebuena o es el Día de Acción de Gracias, pues se celebra comiendo y se sigue trabajando los estratígrafos de esa manera, eso es estratigrafía pura, y los geoquímicos pues de esa otra manera. Y cuando se regresa, esta es la última campaña también que hemos hecho, entrando por el puente de Lisboa, pues comenzamos a generar la ciencia, es decir, más datos de los que teníamos allí. Entonces, el análisis de los microfósiles, el análisis de los fósiles, lo que nos está permitiendo es hacer una reconstrucción de la historia del planeta y, en particular, una historia de la reconstrucción del clima. Desde que aparecieron aquellas formas de diacara en el Precámbrico, finales del Precámbrico, el océano ha ido evolucionando de una forma, como podéis ver, a grandes saltos, ¿no? En tiempos, hablando de un parámetro de tiempo de millones de años, hasta el Cretácico. En el Cretácico, yo diría, desde mi modesta opinión, el Cretácico es cuando se inicia el clima moderno, o si queréis, el océano moderno. En ese momento tiene lugar la llegada de un cuerpo extraterrestre, ya habían llegado más, pero en ese momento, en el Mesozoico terciario, llega un cuerpo, impacta en el Golfo de México y produce pues, un acontecimiento devastador en la historia del planeta. Bueno, aquí está José Luis Sanz, para que hablar de dinosaurios, ¿no? Yo, estando él, pero no solo eso, en el océano pues, desaparecen algunos de los fósiles que puse anteriormente y muchos de los microfósiles. Y si cogemos los microfósiles, estos organismos, y no solo con ellos, no solo tratando de diferenciar si son de más temperatura, de menos temperatura, hacemos otros tipos de análisis, por ejemplo, un análisis geoquímico, la relación isotópica, la relación de isótopos pesados e isótopos ligeros, por ejemplo, en conchas de calcita, de organismos con calcita, podemos saber, grosso modo, en realidad, la cantidad de hielo que había en el planeta, y lo que podemos hacer es una extrapolación de la temperatura. Es decir, a partir de ese zumo de microfósil, lo que podemos hacer es una reconstrucción de cómo ha ido evolucionando la temperatura de nuestro planeta. Y esta es una de las curvas de Sacos, una de las estándares, que pone de manifiesto que nuestro planeta, desde que impacta ese asteroide hasta la actualidad, se va enfriando con momentos de altísima temperatura y que son los que quiero explicar ahora en un momento. Entonces, ¿cuándo nacen los polos? Porque hasta ahora tenemos esos escenarios, estamos hablando de clima, tenemos que hablar de hielo, y el clima se define una vez que esa criosfera se ha definido. Pues más o menos ahí hablábamos del Eoceno, 50 millones de años, hasta el Oligoceno. En ese momento la aparición de hielo en la Tierra, bueno, había existido, pero en esos instantes no había hielo en el norte, no había hielo en el sur. ¿Cuándo aparece el blanco del sur? El blanco del sur, es decir, el Antarctos sinosa, es decir, desde el sur, los navegantes lo llaman así porque no se ven las osas, las estrellas, la osa mayor ni la osa menor, y en ese momento, más o menos en torno a los 35 millones de años, lo que la geofísica, es decir, cuando hacemos un análisis, una especie de gran ecografía, vemos que existen una serie de cicatrices, y si vamos con nuestros microfósiles y tratamos de datar los sedimentos, vemos que hay un cambio drástico en la temperatura de las masas de agua, pues en 35 millones de años lo que aconteció es que la Antártida se aísla de Sudamérica. Esa deriva continental determina que el continente se coloque en el polo sur y comienza a congelarse. Comienza a congelarse una vez que adquiere esa latitud y comienza a formarse la banquisa. En ese momento es cuando se constituye lo que denominamos la corriente circumpolar antártica, que es la que genera las masas de agua de fondo en la actualidad y sigue siendo el punto más frío de nuestro planeta. Y es ese primer escalón, ¿no? Y el norte, para que aparezca hielo en el norte, todavía va a tardar unos cuantos millones de años. En torno a 3 millones de años, Arctos, en el Ártico, va a tener lugar un suceso muy importante. Y para que veáis un poco cómo trabajamos con microfósiles, pues un ejercicio muy sencillito. Lo que hacemos es ir al océano y tratar de ver especies frías,
esta es una especie polar y esta es una especie tropical de microfósiles. El tamaño, estos son 5 micras y eso pues un poquito más, es decir, muy, muy pequeñitas. Entonces sabemos que unas son cálidas, otras son frías. Vamos al océano con nuestro buque, tomamos testigos en este punto del Atlántico, en este punto del Pacífico, y vemos en la sucesión que antes de 3 millones de años pues teníamos una asociación caracterizada por una flora cálida, mientras que la fría estaba en esa localización. No había hielo en el norte, sí que había ya hielo en el sur. Y hay un pequeño detalle, y es ese. En ese momento la comunicación entre el Atlántico y el Mediterráneo existía, es decir, el canal de Palomar no existía evidentemente como ahora, es decir, el istmo de Panamá no existía, había una comunicación por ahí, y lo que aconteció después de 3 millones de años justamente es que esa comunicación se cerró. El cierre de esa comunicación determinó el siguiente escalón, es decir, se reordenó todo el sistema oceanográfico y se apareció lo que hoy llamamos el Ocean Conveyor Belt, la cinta transportadora oceánica de calor, que es el modelo climático de la actualidad. Las aguas cálidas se concentran aquí, ganan densidad una vez que se evaporan, llegan al norte, se hunden, se enfrían, se hunden y transportan todo ese frío a lo largo del planeta. Este es el modelo que determina que nuestro planeta, el clima de nuestro planeta, funcione como funciona en la actualidad. Es decir, en ese momento, aproximadamente, como digo, 3 millones de años, el norte y el sur se definen, tenemos hielo en el norte, tenemos hielo en el sur, y nuestro clima, nuestro océano, tiene una situación más o menos ya homogénea, con algunas alteraciones. Bueno, uno de los archivos que buscamos son, como decía, los sedimentos, y los otros testigos, los otros archivos que vamos a buscar se encuentran justamente en la Antártida, se encuentran en el hielo. Aquí yo no he trabajado, pero sí que usamos toda esa información nosotros y la ponemos de acuerdo, comparamos nuestros datos. No hace muchos años, prácticamente en este siglo, esta es la base épica, una base, en Domo C de un proyecto épica europeo, que en el entorno también un poco más al sur, en el lago Vostok, se posibilita con una técnica muy sofisticada la perforación de toda la Antártida. Toda la Antártica, todo el hielo de la Antártida, en el punto culminante, son 4 kilómetros de hielo, cuya edad aproximadamente son 1,4 millones de años. Ese proyecto épica pues, ha ido recuperando todo ese material, todo está registrado en nuestros archivos. ¿Y qué es lo importante? Hay evidentemente, hay organismos que viven, sí que es verdad, pero lo que ahí encontramos pues, es información biogeoquímica, química y también pues, sedimentaria, ¿no? Hay polvo, en ocasiones incluso hay diatomeas que han llegado por el viento y las reconocemos allí, pero lo más importante es que en esos testigos tenemos burbujas. Tenemos burbujas que se han acumulado, es decir, se formaron hace 1,4 millones de años y han permanecido allí. Esas burbujas, entre otras cosas, pues nos permiten saber la concentración de dióxido de carbono real. Es decir, no tenemos que hacer ninguna pirueta con microfósiles ni con ningún indicador geoquímico. Tenemos la cantidad real de dióxido de carbono que hay alojada en ese entorno antártico, y podemos hacer otro tipo de análisis que nos permiten, por ejemplo, dar la temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos los últimos 700.000 años. Bueno, eso permitió definir lo que llamamos la escala orbital. La escala orbital, es decir, lo que tenemos finalmente, tanto con testigos de hielo como con sedimentos, es decir, esta es información recuperada en distintos puntos del océano. Y esta es información obtenida, por ejemplo, el metano o, por ejemplo, el dióxido de carbono recuperado en la Antártida. Entonces, lo que tenemos ya es un retrato muy claro de cómo ha ido evolucionando de forma natural, vamos a decir, nuestro clima. Y vemos que ha habido episodios
que se ven en todo el planeta, tanto en latitudes altas como en latitudes bajas, momentos en los que ha habido alta temperatura, momentos en los que ha habido baja temperatura global, es decir, lo que tradicionalmente llamamos episodios glaciales e interglaciales, momentos en los que, sobre todo la parte norte de nuestro planeta, se congelaba literalmente. La Antártida ha seguido siempre bastante más aislada, Patagonia y Australia sí han tenido también bastante hielo, pero sobre todo en el hemisferio norte. Bueno, eso es lo que llamamos la escala orbital, una escala que se mueve en centenas y decenas de miles de años y que, como decía, define episodios glaciales y episodios interglaciales, momentos de alta temperatura, momentos de baja temperatura. ¿Debido a qué? Bueno, pues el mecanismo se debe, la explicación de este mecanismo se debe a un sabio serbio, Milutin Milankovic, que en los 40 pues, propone su modelo orbital. Él era astrofísico. Luego, en los años 70, justamente Nick Shackleton, el que me refería anteriormente, y otros, alguno aparecía en la fotografía que mostré anteriormente, vieron esa relación. Pero esa variación orbital se debe a tres parámetros que se relacionan la llegada de radiaciones y la intensidad y el reparto de energía en el planeta. La excentricidad, es decir, cambios en la excentricidad de la órbita de nuestro planeta, la oblicuidad, la inclinación del eje, que puede variar hasta 2 grados. El primero tiene una ciclicidad, una periodicidad de 100.000 años, 41.000 años el segundo, y el tercero, la precesión de los equinoccios. La precesión de los equinoccios, que es el efecto Peonza que tiene nuestro planeta, que tiene una periodicidad de en torno a los 21.000 años de media. Bueno, todo ello lo que define finalmente es la llegada de energía a nuestro sistema, la insolación, y eso determina que haya episodios glaciales y episodios interglaciales, ¿no? Esta dinámica orbital, es decir, el cambio climático natural, si miramos nuestras curvas, tanto en el océano como en los testigos de hielo, vemos que además hay otras pequeñas variaciones, ¿no? Hay subidas de temperatura, bajadas de temperatura, que ya no son de rango orbital, es de lo que denominamos rango suborbital, que particularmente en los testigos de hielo está muy bien estudiada. Es decir, son cambios de temperatura pues del orden de 2, 3 grados o menos, que también acontecen a lo largo de la historia reciente del planeta, y que de alguna manera pues se interpretan como variabilidad climática, es en realidad variabilidad climática. ¿Eso a qué se debe? Esos pequeños cambios. Esos cambios esencialmente tienen que ver pues con energía que llega del Sol, es decir, lo que tenemos aquí esto es actividad solar, es decir, la producción de energía directa de nuestro Sol varía a lo largo del tiempo, y hay máximos y mínimos, y hay momentos como lo que fue la pequeña edad del hielo, a finales en el siglo XVII, que coincidió con un mínimo. Entonces, también hay otros efectos que no vamos a ver. Pues vamos a ver finalmente cómo enlazamos todo esto con esa antroposfera a la que me refería anteriormente. Si vamos a la pequeña edad del hielo, que comenzaría ahí, vemos que la temperatura del planeta sube, baja, es decir, rojo, más temperatura, menos temperatura, pero entrando en la revolución industrial, después de la industrialización, fijaos que la subida de los rojos, la cantidad de rojos se incrementa notablemente. Si vamos en detalle, esto ya es al final de la pequeña edad del hielo y un poquito más lento, aquí se ve cómo va ganando en rojos y sobre todo cómo se va acelerando esa temperatura y cómo deja de haber esa ciclicidad, ¿no? Y sobre todo, en esta otra curva que se marcaba aquí, cómo se va marcando una anomalía, es decir, una anomalía térmica, es decir, va ascendiendo la temperatura más de lo esperado, ¿no? Más de lo que se consideraba, hasta el punto que si esta era la tendencia normal de nuestros patrones, es decir, en el último interglacial y con diferentes subidas y bajadas de temperaturas medias y de emisión, finalmente, en este momento, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, las temperaturas comienzan a subir
con altibajos también, pero la subida es sumamente rápida. Esos patrones van siempre paralelos a la concentración de dióxido de carbono, van paralelos a la concentración de metano. Bueno, estos son procesos de retroalimentación positiva, que si luego queréis alguien preguntarlos podemos explicar, pero siempre que hay más dióxido de carbono, también hay más temperatura en el sistema. Y lo más interesante, quizás, estos son los últimos datos del último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que lo que hace, en rojo, lo que tenéis son las temperaturas, la anomalía térmica real, la medida en todas las estaciones de nuestro planeta. Y lo que tenéis en gris, en este primero serían la situación que tendríamos de evolución de la temperatura si no hubiera efecto antrópico, es decir, si descontamos efecto de dióxido de carbono. Si sumamos el efecto del dióxido de carbono, metano, acción humana, emisión de aerosoles, bueno, todo lo que más o menos ya sabemos, resulta que comienza a coincidir con la curva de temperatura. Hoy en día, bueno, hace 2 días leía un informe en el cual pues hay absoluta unanimidad en que esto es así. Y aquellos trabajos relativos al cambio climático que hablan de que no existe, pues son trabajos que no tienen un grado de peer review suficiente o son muy parciales. Bueno, es un estudio bibliométrico. Bueno, teniendo en cuenta esto, y ya para ir cerrando, lo que tenemos es una previsión, como decían nuestros glaciólogos, y esta es la previsión en uno de los escenarios, manteniendo el incremento de dióxido de carbono en el sistema y la emisión también de metano. La temperatura, este rojo son aproximadamente 6 grados centígrados más de la media actual. Lo que quiere decir, o como lo veis ahí, o ya plasmado, es que en el año 85 uno de los escenarios previsibles es una subida entre 4 y 6 grados centígrados. Depende, se va a repartir, el océano va a responder de diferente manera. ¿Qué va a traer como consecuencia? Bueno, muchos cambios, ¿no? Uno de ellos va a ser la subida del nivel del mar. La temperatura del océano sube, el océano se dilata, pero es que además hay una pérdida importantísima de masa de hielo, tanto en el casquete del norte como en el casquete del sur, muy rápidamente, ¿no? La subida esperada pues está en torno, para el próximo siglo, puede llegar a ser de hasta 1 metro de subida del nivel del mar. Otros aspectos en los que lo cito porque es una de las líneas en las que trabajamos, de las líneas prioritarias, es acidificación oceánica. Incremento del dióxido de carbono, está cayendo el pH del océano pues prácticamente en las 2 últimas décadas 0,1 punto el pH. La media hace 20 años era 8,1 el pH medio del océano y ya estamos en 8 y va bajando, ¿no? Entonces, conchas como estos terópodos, estos son caracoles del plancton, pues están teniendo graves problemas. Y no voy a entrar en problemas de salud porque mi colega va a entrar después, pero hay informes muy alarmantes. Este es un informe de Naciones Unidas en el cual hay muchos factores, pero vas a hablar más de ello. El cambio de algunos de los vectores, por ejemplo, transmisión de la malaria. Estas son las franjas que los climatólogos pueden definir de acción de la malaria en la franja intertropical, y esta es la que tendrá lugar con una subida en un escenario no muy arriesgado, un escenario de subida de la temperatura media, es decir, vectores de la malaria van a llegar más arriba, o el dengue. El dengue, pues, de la isoterma actual, donde aparece, pues, en un escenario, si este es un caso, el escenario A1 va a subir un poco más allá. Bueno, con esto ya termino más o menos en tiempo, y lo que quiero decir finalmente es que la paleoclimatología, el fósil, el registro, nos permite decir cómo evolucionan los sistemas, cuáles son los ritmos, algo a lo que la gente no le presta mucha atención, cómo son los ritmos naturales de evolución, a qué se debe esa evolución, cuáles son los cambios, cuándo acontecen, más o menos por qué acontece, y ahora mismo hay una introducción, hay un elemento
que está modificando sustancialmente ese patrón. Y ese patrón y ese elemento pues es la sociedad. Es una población, ahora mismo somos 7.500 millones de personas, 7.700 éramos ayer, que chequeé el reloj de población, y vamos a ser en 20 años 9.000 millones de personas. El Producto Interior Bruto es paralelo siempre a la población y al consumo de combustibles fósiles. Y únicamente ya para pensar un poco, pues terminar con una frase que a mí me gusta mucho de una novela que yo creo que es única, que es El gato pardo, de Lampedusa, que yo creo que resume bastante lo que tenemos. Todo esto no tendría que durar, pero durará siempre, el siempre de los hombres, naturalmente. 1 siglo, 2 siglos, y luego será distinto. Nosotros fuimos los gatopardos, los leones. Quienes nos sustituyan serán los chacalitos y hienas, y todos, gatopardos, chacales y ovejas, continuaremos creyéndonos la sal de la tierra. Muchas gracias.